graneleros, grandes barcos concebidos específicamente para el transporte de mercancías secas a granel. Cereales, minerales y otras sustancias pueden pasar por las bodegas de estos mercantes. Sin embargo, los mecanismos para su carga y descarga no han evolucionado como para reducir significativamente el tiempo que permanecen en el puerto. Y cuando el lugar de descarga no es el propio puerto, los riesgos de accidentes pueden incrementarse notoriamente. Accidentes marítimos. Jirygan, la segunda ciudad más importante de Bangladesh, se caracteriza por poseer un destacado puerto en la bahía de Bengala. La ciudad se ubica al oriente del país, cerca de la frontera con Birmania. Es un lugar densamente poblado y con grandes niveles de contaminación. Es célebre por tener el cementerio de barcos más grande del mundo y su puerto es el más importante de Bangladesh. El producto de su industria textilera, una de las más importantes de la región, converge en el puerto de Jirygan conjuntamente con otras mercancías como el cuero, fertilizantes y mariscos. Junto a estos, el tráfico de materia prima y minerales ocupa un importante espacio entre las actividades del puerto. Los graneleros tienen un papel fundamental en este comercio y en una gran cantidad de casos, estos barcos suelen descargar su mercancía en las mismas adyacencias del puerto, mediante barcazas que reciben la carga apostadas a sus costados. Estas embarcaciones se sujetan al casco de la nave para asegurar que el movimiento de ambos barcos no dificulte la operación y la descarga se realiza con las grúas del granelero. El 29 de septiembre de 2018, el MV Dinsa Tiger, un buque maltés de unos 190 metros de eslora y 32,6 de manga, se encontraba en las adyacencias del puerto. Había arribado el día 23 procedente de Matsushima, Japón, con una carga de 41.975 toneladas de escoria granulada de alto horno. Para el momento ya había descargado unas 27.000 toneladas con el procedimiento de barcazas. Al mismo tiempo, y procedente de Portland, Oregon, Estados Unidos, el MV New Legacy descargaba unas 35.200 toneladas de chatarra de acero al carbono. Se trataba de un granelero liberiano de unos 180 metros de eslora y 30,4 de manga. Había llegado el día 25 de septiembre y el 26 a las 8 de la mañana había comenzado con la descarga de su mercancía. Para el momento ya había descargado unas 31.440 toneladas de su carga utilizando el mismo método de las barcazas.
Había 3 de estas embarcaciones amarradas a los costados de New Legacy, una en el lado de babor y otras 2 en el lado de estribor. Una de estas barcazas, el MV Charles de Mel, estaba sujeto hacia la popa en el lado de estribor del MV New Legacy. Era un buque de 495 toneladas y para el momento había recibido unos 650 metros de chatarra de acero al carbono del MV New Legacy. De acuerdo a la investigación previa de la Unidad de Investigación de Seguridad Marítima de Malta, en plena operación, el MV New Legacy comenzó a desplazarse arrastrando sus anclas, mientras la tripulación utilizaba el motor para mantener su posición y garantizar que no se interrumpiera la descarga de la nave. Pero el barco había ido derivando paulatinamente hacia el sur, arrastrando consigo a las barcazas mientras continuaban con la descarga. A las 9:56 de la mañana, el control de puerto llamó a la tripulación y les recomendó mover la nave y fondearla en otra posición, ya que su ubicación actual obstaculizaba ciertas actividades del puerto, maniobra que la tripulación se dispuso a ejecutar, llevando consigo a las barcazas que permanecían a los lados de su casco. Posteriormente, a las 10:55 am, el control de puerto volvió a llamar, indicándole a la tripulación el lugar donde podrían fondear la nave. A partir de entonces, el MV New Legacy comenzó a describir un rumbo algo hacia el norte. A las 11 de la mañana, la tripulación del MV Densa Tiger notó que el MV New Legacy tomaba rumbo hacia ellos a una velocidad de 7 nudos, aunque calculaban que podría pasar sin problema por delante de su proa. Al mismo tiempo, oyeron en la radio como el control del puerto advertía al MV New Legacy mantenerse alejado del Densa Tiger, lo que fue corroborado por uno de los tripulantes en el puente del Legacy. El maestro del Densa Tiger intentó comunicarse con el Legacy con su radio VHF, pero no obtuvo respuesta, por lo que intentó alertar a la embarcación haciendo sonar el silbato de su barco. A las 11:04 de la mañana, la tripulación del Densa Tiger notó que el Legacy alteraba su curso, lo que lo llevaría a pasar a escasos metros de la proa del Densa Tiger. A las 11:09 de la mañana, el MV New Legacy se encontró con la alarmante proximidad de la proa del MV Densa Tiger. Aunque es suficiente para que la parte delantera de la nave, conjuntamente con la barcaza que ocupaba ese lugar, pasara sin mayores contratiempos. Pero no tanto para que la segunda barcaza, el MV Charles de Mel, tuviera la misma suerte. Por el contrario, la nave quedó aprisionada entre la proa del Densa Tiger y el casco del New Legacy, sufriendo daños considerables que determinaron su inmediato hundimiento. Su tripulación se lanzó al agua desde la nave que se hundía. Fueron rescatados por los barcos que había en las cercanías, salvo 2 personas
que, como se determinaría pocas horas después, perdieron la vida. El MV New Legacy sufrió daños representados por arañazos en el costado de estribor y abolladuras a la altura de las bodegas 4 y 5 sobre la línea de flotación. El MV Dinsa Tiger sufrió daños menores en el revestimiento del casco en el área de la proa y cierta deformación, además de la pérdida del cordel y el ancla de estribor. Al día de hoy, se desconoce la razón de que el MV New Legacy avanzara en rumbo de colisión, ni la responsabilidad penal que pudiese proceder por la muerte de los tripulantes de la nave, cuyo número fue punteado por otras fuentes como de 3 e incluso de 4 por otros reportajes.